Hola, buenas tardes compañeros, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Les agradezco la puntualidad a quienes ya se encuentran presentes y a los que se vayan sumando, pues que lo puedan hacer en la brevedad. Igual si ustedes con sus grupos quieren avanzarles algo, pueden hacerlo. Realmente las diapositivas seguirán estando disponibles en la plataforma para que las puedan visibilizar al finalizar la sesión. Entonces vamos a dar inicio. Hoy nos corresponde a nosotros la sesión número 6 del curso, en la cual pues va a estar un poco teórico el tema porque vamos a abordar respecto a cómo es la visión de la planificación dentro de cada una de las escuelas del pensamiento económico. Y a través de la historia pues hemos visto diferentes escuelas del pensamiento económico, las cuales han concebido en cierta medida la planificación como un instrumento orientador de esa economía, de qué decisiones deben tomarse de manera pertinente y circunstancial para alcanzar aquellos objetivos que puedan haberse planteado previamente. A lo largo de este tiempo, las visiones sobre el rol del Estado, el mercado y la intervención pública han ido variando de manera considerable. Esto se ve reflejado en los modelos de planificación que se han propuesto y aplicado durante la historia. Conocer estas visiones permite de alguna forma entender las decisiones históricas y actuales en torno a la planificación y al desarrollo económico, tanto a nivel global como a nivel regional. Encontramos en ellos 5 escuelas del pensamiento, una última que nos focaliza más de una oportunidad, pero que nos permite establecer también más de ello, ¿no? El primero, el liberalismo clásico y neoclásico, el cual tiene un énfasis en los mercados libres y la mínima intervención gubernamental. Luego tenemos al keynesianismo, el cual ustedes conocen, que es aquella escuela en la cual el gobierno debe intervenir para estabilizar la economía en cierta medida. El estructuralismo latinoamericano, que llega de la mano de la CEPAL, convirtiéndose en un enfoque de estructuras económicas y sociales para América Latina. El neoliberalismo, el cual establece políticas de libre mercado, desregulación y privatización. Y por último, algunos enfoques contemporáneos que lo que nos muestran son nuevas perspectivas y modelos de esa economía. Y por ende también nos permite establecer ciertos modelos nuevos de planificación a partir de ello. En el liberalismo clásico encontramos algunos aspectos importantes a recalcar. Vemos que en su enfoque general, el liberalismo es una corriente que promueve el libre funcionamiento del mercado y lo considera el mejor mecanismo para asignar recursos. Su visión de la planificación considera innecesaria e incluso perjudicial, pues el mercado autorregulado garantiza equilibrio y eficiencia y por tanto considera que la planificación no es necesaria de llevar a cabo. ¿Sí? En cuanto al rol del Estado, lo considera como un rol mínimo, limitado a funciones básicas como la protección de la propiedad privada, el cumplimiento de contratos y la estabilidad monetaria. En su implicación práctica, rechaza la planificación estatal y ve a la actividad económica como algo que debe guiarse por señales del mercado. ¿Sí? Básicamente nulifica la intervención del Estado como debería de estar siendo articulado y cómo debería de tener esa presencia dentro de la planificación como tal, garantizando que el funcionamiento perfecto del gobierno o del mercado puede alcanzarse sin necesidad de ese rol del Estado. El keynesianismo, por su parte, reconoce que existen fallas en el mercado, ¿no? Especialmente en situaciones donde pueden darse desempleo y recesión. En su visión de la planificación, la considera que es algo útil y necesario para poder garantizar una estabilidad económica y un pleno empleo. ¿Sí? El rol del Estado para Keynes debía ser activo mediante políticas fiscales y monetarias expansivas y que tuviera una inversión pública estratégica, de tal manera que en aquellos momentos donde el mercado no pudiera reaccionar de manera oportuna, fuera el Estado el catalizador de ese movimiento y de esa economía para garantizar su pleno funcionamiento. En esa implicación práctica, fomenta la planificación indicativa
y la elaboración de planes económicos de mediano y largo plazo. Aspecto que veíamos la semana pasada, la sesión pasada, perdón, referente a lo que era la planificación indicativa y la planificación estratégica, las cuales están muy ligados a esta escuela del pensamiento. Por su parte, el estructuralismo llega de la mano de la CEPAL, como hacíamos mención anteriormente. Tiene un enfoque en el cual analiza las causas estructurales del subdesarrollo, como la dependencia económica y la heterogeneidad productiva. Tiene una visión de la planificación que como una herramienta central para transformar esa estructura económica, industrializar y lograr la autonomía que requiere un país para poder llevar a cabo ese desarrollo económico como tal. El rol del Estado lo considera como un protagonista, primordialmente en el diseño y ejecución de esa estrategia del desarrollo. En este encontraremos una planificación estratégica puramente que permite al Estado establecer metas y por medio de mecanismos técnicos garantizar que las mismas puedan ser alcanzadas a lo largo de su desarrollo dentro de la economía. En su implicación práctica, este enfoque impulsa la creación de planes nacionales de desarrollo, una integración regional y políticas industriales activas. Por su parte, el neoliberalismo considera en un enfoque general que la intervención estatal genera distorsiones e ineficiencias. Por tanto, su visión de la planificación rechaza esa planificación centralizada y prioriza la eficiencia del gasto público y la disciplina fiscal, dándole al Estado un rol más subsidiario, centrado en crear condiciones para el funcionamiento del mercado, específicamente algunos roles, al proporcionamiento de ciertos bienes y servicios de carácter social, como lo puede ser la seguridad jurídica y la infraestructura, que más allá de pensar en cómo van a ayudar al mercado a desenvolverse, lo que hace es garantizar los factores de producción. Se enfoca en garantizar que los derechos de los mismos puedan cumplirse para que el libre mercado pueda también ser el que perpetúe la dinámica económica en esa escuela. En su implicación práctica, la planificación es basada en indicadores de desempeño, marcos presupuestarios y en la gestión por resultados, algo que vemos con bastante regularidad en la actualidad en los distintos países de América Latina y en otros países también que se encuentran ya en una fase de desarrollo sustancial. También encontramos algunos enfoques contemporáneos donde encontramos varias escuelas novedosas, como lo es el pensamiento de la economía naranja, la economía verde, la economía del bienestar, entre otras que cada vez van ganando cierta importancia mayor, ¿no? En su enfoque general cuestionan la visión tradicional del desarrollo, centrada únicamente en el crecimiento económico, y tienen una visión de la planificación donde consideran que debe ser participativa, inclusiva y orientada al bienestar humano, la sostenibilidad ambiental y la equidad. El rol que el Estado tiene en estos enfoques contemporáneos es un rol transformador, ¿no? Capaz de articular a los múltiples actores sociales y territoriales, garantizando que esa dinámica económica y de bienestar pueda llegar a cada uno de los espacios que conforman al país como tal, o a un país que se esté haciendo situación de análisis. En su implicación práctica, establece que los planes que integran dimensiones sociales, culturales y ambientales tienen una mayor participación ciudadana y un enfoque multidimensional. Ya no perciben la pobreza solo como un hecho de falta de educación o un tema de nutrición o un tema de ingresos, sino que lo consideran una perspectiva multidimensional, es decir, que varias dimensiones a su vez pueden afectar a una economía o a una persona para considerarse en situación de desigualdad y que le propicie no alcanzar los niveles de bienestar que debería y pudiera estar alcanzando en una situación donde las cosas funcionaran de manera perfecta. ¿Todo bien hasta esta parte? ¿Alguna duda? Todo bien de mi lado, licenciado. Claro, Lick. Perfecto, bueno, entonces teniendo estos aspectos claros que fueron unos conceptos muy generales de cada una de estas escuelas,
ahondemos un poquito más en cada una de ellas, veamos qué más nos ofrecen en cuanto a la riqueza de entender la planificación desde sus perspectivas mismas, ¿no? En este sentido, el liberalismo clásico y neoclásico tiene una evolución en el pensamiento, donde representa corrientes fundacionales dentro de la economía moderna. Ambas defienden el papel autorregulador del mercado como el principal mecanismo para asignar eficientemente los recursos, sosteniendo siempre que la intervención del Estado en la economía debe ser mínima, ¿sí? En este aspecto encontramos que los clásicos en su visión de cómo debería funcionar el mercado, y ustedes han visto en cursos anteriores esta dinámica, es que no debe intervenirse porque la regulación se dará por sí misma, ¿no? Y por tanto, enfocan que esa planificación o papel del Estado prácticamente debe ser nula o mínima, de tal manera que no pueda ser perceptible en la dinámica económica y no intervenga en cómo se autorregula la misma. Desde esta perspectiva, la planificación económica no solo la ven como innecesaria, sino que puede resultar hasta contraproducente, al interferir en los mecanismos naturales que pueden presentarse de oferta y demanda. Dado que una situación en la cual intervenga el Estado, podrían ellos contemplarlo como el no alcanzar las condiciones que naturalmente podrían darse dentro de esa economía. ¿Sí? Un recordatorio de que está el listado ya ahí de asistencia para que no se olviden de registrarse y después no tengamos inconvenientes al cierre de la sesión. Agradezco que puedan estar desde ya llenando la misma para que no se queden fuera de un registro que les perjudique. Y volviendo al tema del liberalismo clásico y neoclásico, pues esta visión tuvo una profunda influencia en los siglos XVII y XVIII al XX, y aún permea muchas de las políticas económicas contemporáneas. Sigue siendo visible en algunos aspectos que consideran que no es necesaria esa intervención del Estado para garantizar que el mercado funcione de manera perfecta. En ello encontramos fundamentos de este liberalismo clásico como tal. Vemos que sus autores principales son algunos de los personajes que ustedes ya conocen, creo y quiero pensar, que de manera perfecta los han escuchado tantas veces en cada curso, que seguramente ya hasta aburridos están de conocer quién es Adam Smith, quién es David Ricardo, quién es Jean-Baptiste Say y qué otros autores pueden ser claves en esta visión clásica de la economía, ¿no? Pero precisamente son importantes porque de ellos surge la idea de que el Estado no debería intervenir, que el mercado es tan perfecto por sí mismo que no tiene sentido que el Estado haga una función adicional. A lo mejor lo hará en algunos aspectos claves o importantes de regularizar o garantizar los derechos de ese libre mercado, pero nada más, ¿no? Considera algunos supuestos claves, como lo son la racionalidad individual, la competencia perfecta, mercados libres y esa intervención estatal mínima. En su mano invisible, como ellos consideraban, buscaban el interés individual, el cual se produce de beneficios colectivos, sin necesidad de una planificación central. ¿Sí? Es decir, que esa búsqueda individual por sí misma puede producir los beneficios colectivos y por ende no es necesario que alguien haga alguna intervención social, propiciando ciertos bienes o servicios que garanticen esa capacidad de las personas de poder llegar a adquirir el bienestar como tal, sino que lo ve como algo inherente, algo que va a pasar, que en la medida que la economía evolucione de manera perfecta, lo seguirá haciendo de esa manera. También tiene una visión sobre la planificación. En la primera que veíamos y la premisa fundamental es que rechaza la planificación estatal, ¿sí? La considera innecesaria. Y eso nos tiene que ir quedando un poquito claro ya con cada una de las sesiones, porque hemos visto en más de una ocasión que antiguamente la economía persistía en la idea de que no era necesaria una intervención del Estado, que el mercado por sí mismo era perfecto, que no tenía fallas y que era de alguna forma imposible que pudieran establecer su necesidad como tal. Porque el mercado, decían, era capaz de equilibrarse por sí mismo. No necesita a nadie que intervenga porque sus desequilibrios no existen.
pueden hacer una respuesta propia del mercado en un corto plazo y por tanto alcanzarán su equilibrio de manera natural, sin que nadie realice ninguna acción. Esa era la forma en que ellos concebían esa planificación. Identificaba algunos riesgos también, y el que más interés tenía para ellos es que la intervención sí podría crear efectos pero negativos, dado que podría distorsionar algunos aspectos como los precios y por tanto generar ineficiencias y limitar esa libertad individual. Y consideraban que en la medida que esa libertad era limitada, no era posible alcanzar los niveles de bienestar que podría alcanzar un individuo si fuera plenamente libre en el ejercicio de sus derechos económicos. ¿Sí? Basados en ello, establecen que el rol del Estado debe ser limitado y, como hacíamos mención, debe enfocarse en funciones muy básicas como lo son la seguridad, la justicia y la defensa, pero que primaban primordialmente a la necesidad de garantizar los derechos de esos factores productivos que propiciaran ese libre mercado. Su evolución hacia el pensamiento neoclásico también representa la presencia de algunos autores representativos, como lo son William Stanley, Gibbons, Leon Walras, Alfred Marshall, que fueron grandes autores también que de alguna manera le dan cierta visión y valor a los pensamientos que estos tenían y dándoles el espacio propicio para poder evolucionar más adelante a una nueva tendencia que también analizaremos desde la perspectiva de la planificación. Aún con ello, existen algunos aportes que son relevantes desde esta escuela de pensamiento. El primero de ellos es el desarrollo del análisis marginalista y que formaliza la matemática en la economía. Empieza a hacer esas integraciones en la matemática que propician que puedan darse esos beneficios como tal, ¿no? Su visión del equilibrio general también la encuentra en que el mercado tiende a ese equilibrio si no hay interferencias externas, por lo cual refuerza ese rechazo a la planificación. Esa es la forma en que evoluciona ese pensamiento neoclásico y de por sí genera la expectativa de que el Estado no debería intervenir bajo ninguna situación, salvo que para propiciar aquellos aspectos que veíamos relativos a la seguridad, la defensa y demás, que no necesariamente pudieran crear limitaciones al funcionamiento de ese mercado. Implicaciones que esto tiene para la política económica encontramos dos propiamente. La primera de ellas es una política económica reactiva, que se considera solo en casos excepcionales como fallas de mercados graves, salvo que esto se presentara, no percibía la necesidad de que se interviniera. Y el otro era la desconfianza hacia los planes descentralizados, ¿no? Prefiere la descentralización de decisiones económicas y que las mismas no puedan darse dentro de ese espectro de lo que funciona en el aparato estatal. ¿Sí? Que las mismas no deben ser centralizadas por una autoridad que pueda emergir de ellas, sino que esté libremente para que cada uno pueda acatar o no ciertas regulaciones, pero que propicien ese bienestar individual y que a la larga eso les iba a conllevar una evolución tal cual que el bienestar llegaría a la parte colectiva. Esto podría materializarse de alguna forma en un hecho verdadero, sin embargo, el que esa posibilidad exista también implica que no pueda darse de forma equitativa, como seguramente habremos encontrado en algunos puntos de la historia, cuyos aspectos más relevantes buscaron la concentración de riquezas en pequeños grupos, ¿no? Que finalmente no pueden propiciar ese éxito como tal. Respecto al impacto histórico que tuvo esta economía como tal, encontramos a la economía preliberal, ¿no? Esa intervención estatal en la economía que no era necesaria, que no necesita que el Estado intervenga, pero que empieza a crear ciertas influencias hacia el siglo XIX, ¿no? Donde legitimiza como tal las condiciones del laissez-faire y el capitalismo. Luego encontramos una resistencia a modelos planificados, dado que esta escuela empieza a tener esa oposición al socialismo y al keynesianismo. No lo concibe como tal porque eso de alguna manera contraviene lo que sucede en el modelo económico tal cual, ¿no? Entonces no genera como tal esa expectativa de que debe funcionar.
porque de alguna manera eh, creaba cierta controversia en función de lo que el libre mercado pregonaba en materia económica. Por otra parte, encontramos que tiene una reaparición en el siglo XX, en la cual fundamenta primordialmente el pensamiento neoliberal y las reformas estructurales que posteriormente serían impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Finalmente, evoluciona, como vemos en el gráfico en pantalla, a lo que es la economía neoliberal, que también es un sujeto de análisis para nuestra sesión del día de hoy, pero que veremos más adelante. Previo a ello hablaremos de otros aspectos, como lo es el keynesianismo, para entender cómo es esa dinámica tal cual. Encontramos que esta situación del mercado y de la escuela de pensamiento liberalista tiene una relación con la planificación económica. Desde el mismo, la planificación entonces es vista como un obstáculo, ¿sí? Porque no hace una eficiencia del mercado, obstaculiza, por el contrario, que esta eficiencia pueda alcanzarse y por tanto es de alguna manera frustrada o negada por parte de los actores que participan en esa economía. Esta corriente de igual manera promueve la idea de que los recursos se asignan mejor a través de los mecanismos de precios sin intervención gubernamental, ¿sí? De tal forma que los planes económicos son reemplazados por marcos normativos que garantizan la competencia, la protección de la propiedad privada y la no interferencia estatal. Si vemos que existe un rol, digámoslo así, de planificación por parte del Estado, pero este rol se minimiza a tal grado que solo va a buscar entonces propiciar, perpetuar o salvaguardar esa propiedad privada, esa capacidad productiva de cada uno de los agentes económicos de generar riqueza. ¿Alguna duda hasta en esta escuela del pensamiento? ¿Algo que quieran abundar más? ¿O está todo claro hasta ahora? Si todo está claro, quiero hacerles una pregunta. No sé quién la va a contestar. El que quiera contestarla puede contestar, no hay problema. ¿Cómo enfocan ustedes entonces que pudiera de alguna manera el Estado planificar en ese ámbito? Ya escuchamos varios de estos aspectos de cómo lo hace, pero ¿por qué consideran ustedes, además de la lógica del pensamiento económico de esa época, que la planificación era vista con un rol tan disminuido en ese entonces? ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Alguno que quiera opinar realmente sobre esa parte de esa escuela del pensamiento? Siempre en la parte, pues, de la perspectiva de esa planificación como tal. Ninguno. Primer punto perdido de la sesión de hoy. Sigamos, pues. Pasemos a la escuela del keynesianismo. Keynesianismo, como ustedes conocen, surge como una respuesta crítica a los postulados de ese liberalismo clásico, especialmente a raíz de los sucesos que se propiciaron en la Gran Depresión de 1929. Es propuesta por John Maynard Keynes. Este enfoque, de alguna manera, sostiene que los mercados no necesariamente siempre se van a autorregular de una manera eficaz y por tanto el Estado tiene un rol crucial para lograr esa estabilización económica, haciendo uso de una planificación y una intervención activa, ¿sí? Entiende que ese mecanismo que dice que sin ninguna intervención todo va a parecer perfecto, todo va a ser funcional, no necesariamente se va a ver en la realidad. Y por tanto, augura que si es necesario, que puedan crearse ciertas intervenciones por parte del Estado.
primordialmente cuando se presentan o se observan ciertas fallas como las que se hacen mención en esa parte. De tal forma que entiende a la planificación económica o la convierte en una herramienta esencial para lograr aspectos de relevancia en ese modelo económico, como lo es el pleno empleo, el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. ¿Sí? Parte de la idea de que esta no es posible de alcanzar si no se cuenta con esa perspectiva de intervención del Estado. ¿Sí? Alcanzar estos supuestos de alguna manera requiere que esa intervención se dé. Aspectos que pueden ser importantes en cómo se va a desenvolver una economía, ¿no? ¿Qué fundamentos teóricos nos muestra el keynesianismo? Pues su obra principal, ustedes seguramente ya la habrán leído, alguien se las ha de haber puesto a leer en el transcurso de su carrera. Si ese no ha sido el caso, desde ya yo los invito a que puedan leerlo, porque es una obra que tiene aspectos importantísimos y relevantes para lo que necesitamos entender nosotros en esta escuela como tal de economía. ¿Sí? Su obra principal de John Maynard Keynes, denominada La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, es básicamente una crítica al liberalismo, ¿no? El cual lo hace a través de establecer que el mercado puede quedar en equilibrios con desempleo prolongado, y eso no necesariamente es una forma efectiva de realizar ese equilibrio de mercado como tal, porque puede generar condiciones negativas que a la larga van a propiciar espacios de crisis, que necesariamente van a hacer que el estado de bienestar no se alcance. ¿Sí? Al poner en riesgo esa situación de bienestar, también evidencia que ciertas falencias son perceptibles y por tanto augura la necesidad de que esa intervención se dé. Establece que la demanda agregada es el motor de la actividad económica y su caída puede generar crisis como las que hemos estado viendo. La intervención estatal como tal la ve necesaria. ¿Por qué? Porque va a estimular la demanda, especialmente mediante políticas fiscales expansivas. Aquí me voy a detener porque quiero también que ustedes me cuenten un poco, porque estoy seguro que en algún curso a estas alturas del partido ya vieron sobre esta parte. ¿Sí? ¿Cómo interpretan ustedes esta parte del keynesianismo de que la intervención estatal puede generar ese estímulo a la demanda? ¿Quién quiere explicarnos cómo es que funciona esa parte? Solo uno, ya nos van a pelear todos por participar. Por favor, no se Sebastián. Keynes básicamente decía que el Estado es capaz de intervenir en todo lo que es la economía y aplicar medidas contracíclicas a través del uso de política monetaria y fiscal. Sobre todo considerando que hay gastos que se realizan y tienen un efecto multiplicador. Entonces tienen un efecto mayor que el efecto directo, digamos. Y que son capaces, por ejemplo, si el Estado hace una compra o hace emite subsidios para cierto grupo, además de estimular directamente la economía, se está generando más empleo, más demanda. Entonces ahí es donde se incentiva el crecimiento de la demanda. Perfecto. No lo puedo decir mejor. Realmente en lo que usted menciona justamente es lo que Keynes decía, ¿no? Que esta política, esta forma de intervenir dentro de la economía era un catalizador para más aspectos relevantes dentro de esa medición del crecimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de que invirtiera el Estado por medio de políticas fiscales expansivas podía propiciar ese efecto de cadena para que otros sectores se estimularan y por tanto generar una demanda mayor que hiciera crecer a la economía en esos tiempos de crisis. Esto es lo que básicamente él buscaba con esa intervención estatal, que fuera específicamente de manera reactiva para aquellos momentos en que fuera necesario estimular la demanda. En aquellos donde no era necesario también podría intervenir, pero no necesariamente de la misma forma, sino que pensando en que el estímulo debe ser menor, a expensas de no generar tampoco espacios negativos por un crecimiento demasiado abrupto, que no pueda necesariamente tener una reacción
positiva una vez finaliza el ciclo de expansión que pueda presentar esa fase, ¿no? Va también pensando en cómo puede el Estado dilucidar esos aspectos en aras de que la estabilidad predomine en tiempos más extendidos de lo que lo hacía el liberalismo, pregonando que no debería intervenirse y que el libre mercado podría alcanzar esos mismos niveles independientemente de una intervención o no del Estado. Ahí, Luis, le encargo que anote a Sebastián con un puntito ahí para tenerlo presente. Continuando sobre la visión sobre la planificación económica, encontramos que esta visión ve, por ejemplo, la planificación anticíclica, es decir, el Estado planifica para contrarrestar esas recesiones y evitar sobrecalentamientos económicos. De alguna manera, como hacíamos mención anteriormente, no solamente se enfoca en lo que podría estimularse en esa parte positiva, sino en contrarrestar otros aspectos que pueden derivarse de esa misma dinámica económica. Y que el mecanismo de intervención que va a tener va a ser esa forma en que el Estado puede tomar decisiones, sea por política fiscal o algunas otras herramientas que le propicien el garantizar o al menos coadyuvar al equilibrio de más largo plazo. Para ello dice que debe existir un gasto público planificado, que no deberá ser a cualquier circunstancia ni en cualquier motor. ¿Por qué? Porque no necesariamente el efecto multiplicador que hacía mención Sebastián se da en igual medida si yo invierto en un sector o en otro. Hay sectores más dinámicos que otros. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes, o según la parte que ustedes han estudiado dentro de la carrera, entenderían que es una mejor inversión si lo que quiero es expandir la economía como tal? ¿Una inversión en una carretera o una inversión en un programa social? ¿Cuál creen ustedes que genera un mejor impacto en lo que estoy buscando, en el objetivo que planteamos? Infraestructura. ¿Por qué piensa, o por qué la opinión? Cuéntenos más allá, cuéntenos un poco más. Primero es gasto de gobierno, y el gasto de gobierno incrementa el PIB. Y segundo es la infraestructura es algo que se va a poder utilizar durante los próximos 100, 200 años. Sí, José. Buenas tardes. Bueno, en ese caso, mi pensamiento es que sería mejor aprovechado en cuanto a un gasto de transferencias, como actualmente se tiene planificado, pero en un sector específico. En la educación es la respuesta que yo tendría para poder generar una mejor capacidad de empleo y los bienes y servicios que se generen pues con un mayor valor agregado, ¿verdad? Uh-huh. Pregunto yo con base a ese argumento, ¿considera que el gasto en educación por sí mismo podría crear ese efecto positivo en la dinámica económica, primordialmente si hablamos en lo que usted hacía mención, de que tendríamos una mano de obra más robusta, con mayores capacidades técnicas y que potencialmente podría ingresar a otros sectores? ¿Cree que sería suficiente la inversión en educación para garantizar ese objetivo? En el corto plazo, no. Sería en el largo plazo. En el corto plazo, si pensamos de que va a funcionar o a agregar esa capacidad, en el corto plazo no. En el largo plazo sí sería una posibilidad, al menos en la forma de pensar que yo tengo. Uh-huh. Ok, bueno, me voy a sumar un poquito más al argumento, planteando que si bien lo que usted plantea es válido, que el gasto en educación puede generar esas mejores condiciones, por sí mismo no podrá tener el efecto que esperamos, porque al final del día tendríamos una mano de obra muy tecnificada, pero que probablemente se encuentre en un aspecto de no tener un lugar en el mercado, en el mercado laboral primordialmente, porque quizás necesitemos con ello
generar incentivos adicionales para que esa mano de obra que estamos propiciando mejorar, que estamos buscando llevar al mercado, pueda encontrar también su espacio en una oferta laboral que también dé respuesta a esa demanda, no solamente de la mano de obra, sino que les permita estar dentro de ese marco. Si no, de alguna manera continuaríamos viendo aspectos como los que hoy en día se van presentando. No sé qué tanto han escuchado ustedes sobre ello, pero un dilema que existe respecto a algunas becas y algunos programas en Guatemala a nivel de maestrías y doctorados han tenido ciertos efectos negativos, si lo queremos llamar así, porque en lugar de propiciar que los conocimientos adquiridos por estas personas proliferen en la economía nacional, lo que ha propiciado es una migración de esa mano de obra a otros mercados donde primero existe demanda de esas características laborales y segundo y muy importante, lo pagan mejor. Porque alguien que se tecnifica a tal grado, por ejemplo, en una cadena de suministros, difícilmente aceptará un salario como el que le puedan ofrecer aquí en el país. Va a buscar o va a propiciar un espacio donde pueda ganar más, donde pueda generar mayor estímulo a su desenvolvimiento en el mercado. ¿Sí? El punto al que quiero llegar con eso es que no necesariamente el invertir solamente una parte de ese gasto público a un sector va a propiciar o promover los efectos positivos que esperamos, sino que debe ser una situación integral. Incluso podríamos hablar de aspectos relacionados a una política de gasto focalizada a transferencias monetarias condicionadas, no solo para educación, sino también para salud. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que cuando existen mejores condiciones de salud en los primeros años de vida, los resultados o las capacidades educativas de una persona mejoran, sus capacidades de aprendizaje, sus fases del conocimiento van proliferando de mejor manera a medida que tiene una atención en salud básica y de los primeros años integral. ¿Sí? Hay una correlación que debe darse de distintas intervenciones que debe el Estado propiciar y planificar para lograr esos objetivos que estamos planteando. El problema es que muchas veces, y hoy en día lo seguimos encontrando, seguimos considerando que una sola estrategia por sí misma será suficiente. Y no las vemos desde una parte conjunta, sino como ciertas partes aisladas de ese mecanismo, que no necesariamente consideran algunas autoridades o personas dentro de la dinámica económica estatal que deben darse de manera integral, ni con sinergia ni con la coordinación interinstitucional que muchas veces amerita. Y al final del día ese gasto público, para que sea más eficiente, debe propiciarse en un aspecto en que puedan integrarse más sectores como tal, que son estratégicos, que van a dinamizar esa economía de cierta forma. ¿Sí? Respecto a la coordinación de políticas que también vemos en pantalla, la visión que tenía Keynes es que esto era necesaria. ¿Por qué? Orientar la inversión pública hacia objetivos de desarrollo era lo primordial para poder garantizar que el crecimiento también derive en el desarrollo que se busca encontrar, que no solamente sea un aspecto de puro de crecimiento económico, sino que el mismo pueda ser a tal grado y con tal nivel de distribución efectivo y eficaz que propicie los espacios de crecimiento y desarrollo para cada una de las personas. ¿Sí? A medida que esas políticas son coordinadas, como hacíamos mención, generan un mejor impacto y mejores efectos de esa inversión pública. Encuentra también a la institucionalización desde este enfoque keynesiano. ¿Sí? Primero en aplicación en países industrializados, especialmente en aquellos del periodo de la posguerra. También la implementación de los modelos de planificación indicativa, las cuales combinan el libre mercado con planes estatales de medio plazo. Como tal, tampoco critica la inexistencia de un libre mercado, porque encuentra que es necesario que el mercado también tenga su dinámica, pero que requiere en cierta medida ir acompañado de planes que también vayan propiciando que ese crecimiento que puede alcanzarse por un libre mercado se presente también en funciones del desarrollo y del bienestar.
Integra también la creación de sistemas de cuentas nacionales, presupuestos de programas y modelos macroeconómicos de planificación. Ya no percibe a la misma como un acto en sí mismo, sino que tiene que o lo encuentra pues de manera integral dentro de sistemas específicos, como lo es el presupuesto por programas, por ejemplo, o los modelos macroeconómicos de planificación que permiten entender cuáles son los escenarios existentes y que permiten, en cierta medida, generar escenarios prospectivos más eficientes y posibles de alcanzar. Porque no necesariamente todos los escenarios prospectivos generan el mismo impacto. ¿Sí, Luis? Bueno, Chile, mire con una duda. Digamos que en la institucionalización, el plan Marshall fue con enfoque keynesiano. En la institucionalización, dice usted. Sí, o sea, como estamos hablando de la institucionalización con un enfoque keynesiano. Si fue una herramienta basada en esa escuela, dice usted. Exacto, el plan Marshall fue relacionado al keynesianismo. En parte sí, si bien no fue diseñado específicamente por Keynes, porque no fue por él, sí encuentra cierta manera de generar ese crecimiento posguerra en la cual se vio precisamente envuelto Estados Unidos para la reconstrucción de Europa, ¿no? Después de esa Segunda Guerra Mundial. El papel en ese momento del gasto público fue el estimular la economía, dadas las condiciones que se encontraban, ¿no? Una guerra, ustedes se imaginarán lo que puede conllevar en cuanto a la reconstrucción económica. Muchas veces ese gasto estatal da una respuesta rápida, porque en condiciones de guerra difícil, o en condiciones como las que se vivieron en ese momento, difícilmente algún inversionista iba a arriesgar en poner sus recursos a disposición o invertirlos dentro de un mercado, ¿sí? Sino que el Estado, de alguna manera, ese gasto estatal debía de cierta medida estimular a la economía creando condiciones específicas. A eso es lo que se refiere como tal, por lo menos en el plan que usted hacía la consulta. Ah, ok. Gracias, Alec, por la duda. Sí me surgió la duda por las posguerras. Entonces se me ocurrió, sí, tal vez es basado en eso. Pero sí, tienen cierta relación. De hecho, es precisamente de la época que estamos ahí viendo en mención en la gráfica de la diapositiva. En los periodos posguerra, justamente muchos de los planes que se enfocaron en esa perspectiva, lo que buscaban era crear ese estímulo. Porque yo les pregunto a ustedes, si por ejemplo ustedes hubieran vivido en la época del conflicto armado en Guatemala, no sé si alguno lo vivió tampoco, pues yo por lo menos no lo viví, no lo podría juzgar como tal, pero ustedes considerarían, teniendo capital para invertir, que esa época era la más adecuada para realizar una inversión como tal de su capital privado. Pues si vendiera armas, yo digo que sí. Depende del contexto. Sí, realmente depende mucho de qué lado de la balanza esté uno, va. Asumiendo que no es tan bélico su pensamiento de mercado. Definitivamente, pues para producción, si lo vemos desde ese punto de vista, quizás no, vale. Ajá, realmente no, pero póngale. Ya multinacionales que sí se vieron bastante beneficiadas con eso, va. Póngale, sobre todo estos grandes latifundios de palma que se vieron bastante beneficiados al final del día con todo eso, va. Claro, siempre hay oportunistas en la historia. Ajá, entonces eso es algo que nadie puede negar. Exacto. Los prestamistas, va, pónganle los bancos centrales, toda la plata que metieron a Guatemala en ese entonces.
Pero eso sí, Eso todavía seguimos es una dinámica que encontramos aún persistente en el país de generar tanto préstamo, ¿verdad? Pero Ajá, vamos a ir viendo poco a poco. pues gracias por la aclaración, Alex. No de apenas, ¿no? Pues volviendo un poco a la sesión del día de hoy. ¿Qué impacto tuvo el keynesianismo como tal en América Latina? Encontramos que hubo una influencia estructuralista, empiezan a verse esos destellos de lo que iba a pasar en el pensamiento cepalino, ¿no? Esa influencia sobre el pensamiento y la creación de instituciones, precisamente como la CEPAL, que lo que empiezan a buscar es que esa industrialización se vea integrada en las dinámicas económicas de los países latinoamericanos, propiciando su crecimiento y su desarrollo a partir de estas inversiones. Apoya la industrialización como tal por sustitución de importaciones, con la planificación estatal como una base para llevarlo a cabo, y estipula los planes nacionales de desarrollo. ¿Sí? Empieza a desarrollar ya los planes como tal en varios países de la región, aludiendo a que a medida que un país pueda tener un plan más robusto, mejor estructurado y con ciertas capacidades de implementar también políticas públicas, porque no necesariamente todos los países cuentan con un mismo grado de implementar de eficiencia o de condiciones para implementar mecanismos de política fiscal, por lo menos empieza a propiciar los espacios para entender que esos planes son necesarios de plasmar en algún lugar, que es necesario poner esas ideas de lo que se concibe como oportunidades de mejora para que en el corto o mediano plazo puedan implementarse a fin de que en un largo plazo puedan empezarse a ver esos resultados e impactos que estamos buscando. En su relación con la planificación económica, el keynesianismo legitima la planificación como una función esencial del Estado para corregir fallas de mercado, reducir el desempleo y mejorar la distribución del ingreso, garantizando el crecimiento sostenido. Esta planificación puede ser tanto de corto plazo como de largo plazo y debe estar acompañada siempre de una coherente política económica, la cual suele combinar estímulos fiscales, regulaciones financieras y estrategias sectoriales. Existe una planificación más específica y más certera que busca entender cómo cada uno de esos sectores puede crear estímulos sin crear necesariamente condiciones negativas en otro sector. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Cómo bien de mi lado, licenciado? Perfecto, vamos a pasar entonces a hablar un poco del estructuralismo latinoamericano como tal. Este estructuralismo es una corriente del pensamiento económico surgido a mediados del siglo XX, promovido principalmente por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta escuela plantea que su desarrollo de la región no se debe únicamente a la falta de capital o tecnología, sino a estructuras productivas, sociales y comerciales profundamente desiguales que requieren transformaciones estructurales. En este contexto, coincide la planificación como una herramienta indispensable para corregir esas desigualdades y promover un desarrollo autónomo e inclusivo. Sus fundamentos teóricos, primeramente, entiende que existe una desigualdad entre el centro y la periferia. Las economías periféricas, que normalmente exportan materias primas y dependen tecnológicamente de un centro que suele ser industrializado. Aquí encontramos la realidad de la mayoría de los países latinoamericanos y de alguna manera de los países de Centroamérica primordialmente también. Varias desigualdades que aún hoy por hoy seguirán persistiendo con mayor o menor medida y que no necesariamente todos los planes funcionaron de la misma manera por condiciones de cómo implementar las mismas. La heterogeneidad estructural, ¿no? La coexistencia de sectores modernos y atrasados, lo cual genera desigualdades, empleo y baja productividad. Características que fácilmente podemos encontrar en la historia, por ejemplo, de nuestro país.
Necesidad de transformación productiva, y es que implica, según el estructuralismo, la necesidad de una planificación activa del desarrollo industrial y tecnológico para superar ese subdesarrollo, ¿sí? Va un poco más allá, entendiendo que el Estado no solamente puede propiciar escenarios de equilibrio al mercado, sino que también puede ser el catalizador de ese desarrollo, a fin de abandonar sectores atrasados o de alguna manera desiguales, para pasar a modelos más desarrollados industrial y tecnológicamente, que suelen tener mayor generación de activos y un crecimiento económico más acelerado, que en algún punto necesariamente va a diluirse de tal forma que el desarrollo puede ser alcanzado por un mayor número de personas. Su visión sobre la planificación económica concibe la planificación como ese motor, ¿no? La acción estatal estratégica es necesaria para reorientar la estructura económica. Encuentra también, al igual que el keynesianismo, la necesidad de tener planes de desarrollo de largo plazo, solo que estos priorizan la industrialización, la diversificación productiva y la mejora en la distribución del ingreso. Y es que estas tres, de alguna manera, si se logran concatenar, pueden propiciar ese desarrollo y bienestar que se debería buscar alcanzar como país. ¿Sí? En esta visión estructuralista, el rol del Estado es de dirigir la inversión, coordinando actores económicos y promoviendo esa integración regional. Instrumentos impulsados, vemos lo que decíamos mención, los planes nacionales de desarrollo, que hoy en día siguen vigentes en varios de los países de Latinoamérica. De hecho, la escuela cepalina sigue siendo de alguna forma la base de cómo se entiende mucho de los procesos de planificación de Guatemala y de otros países latinoamericanos. Fueron primordialmente aplicados en los años 50 al 80. También impulsan esa política industrial planificada, ¿no? El impulso a sectores claves mediante subsidios, protección arancelaria y créditos públicos. Una historia que no siempre acaba bien, no siempre necesariamente hace que los efectos esperados se den de la mejor manera. Sin duda alguna, ustedes pueden encontrar un ejemplo en la historia fácil, sin que yo se los haga mención, solo con decirles qué industria consideran que en Guatemala fue apoyada mediante subsidios, una protección arancelaria y créditos públicos. Fácil tienen para decirme tres industrias que han sido plenamente beneficiadas a través de esas acciones, ¿no? Pero que no necesariamente conllevaron a que fuera una redistribución equitativa. Entonces también hay que tener cierto cuidado cuando entendemos estos enfoques, de que no necesariamente la forma en que concebimos que algo va a funcionar es como finalmente termina pasando. Otro de los instrumentos que impulsa este estructuralismo como tal es que el Estado debe fortalecerse, deben existir instituciones fortalecidas, ministerios de planificación, o en este caso como en Guatemala una Secretaría de Planificación, bancos que promuevan el desarrollo, que puedan generar ese impulso a lo que quiere alcanzarse. Pero eso también demanda que las instituciones sean fortalecidas con personal capacitado, con condiciones laborales adecuadas, para que tampoco exista esa fuga de cerebros o de talentos que puede presentarse comúnmente, en la cual encontramos que muchas personas que sí tienen capacidades consistentes que pueden aportar a la dinámica estatal, no necesariamente participan dentro de esa dinámica, dada que las condiciones no son las mejores, ¿sí? En varios aspectos, no necesariamente solo salariales, porque incluso les diría que salarialmente quizás hay más profesionales bien pagados en el Estado que en el sector privado. Algunos del sector privado destacarán, pero al menos en la media se paga un poco mejor el Estado a sus profesionales. Pero no necesariamente el salario es la única condición que puede motivar a una persona a ser parte de un movimiento. En cuanto a los aportes de pensadores claves de este estructuralismo, encontramos a Prebisch, el cual fue un impulsor de esa teoría de centro-periferia y un defensor del cambio estructural, de la necesidad de que ese cambio estructural tiene que pasar. También encontramos a Celso Furtado y Aníbal Pinto, quienes reflexionaron sobre esa desigualdad estructural y la necesidad de reformas profundas que tengan la capacidad
de vencer esas desigualdades. En cuanto a su relación con la planificación económica, el estructuralismo convirtió la planificación en una herramienta estratégica de transformación social, no solo para organizar ese crecimiento económico que veíamos en las dos escuelas anteriores, sino que también para modificar condiciones estructurales que perpetúan el subdesarrollo. Y a medida que esas estructuras no puedan ser eliminadas, el crecimiento va a seguir sin dar los resultados esperados, porque no va a poder alcanzar una fase equitativa de distribución que propicie un desarrollo integral. Este enfoque de alguna manera promueve una planificación participativa, integral y vinculada al desarrollo territorial, que oriente la política económica hacia la equidad. Y es que en este sentido no necesariamente la intervención de este centro-periferia solamente refiere a la relación entre países como tal. También puede interpretarse como una relación entre mismos territorios dentro de un país. Y en eso Guatemala es una parte muy específica e importante. ¿Por qué razón? Guatemala se caracteriza por tener una economía demasiado centralizada en la ciudad de Guatemala. Es verdad que existen ahora otros dos puntos económicos muy fuertes. Uno de ellos es el departamento de Escuintla, que precisamente es el segundo motor económico que vamos encontrando en el país, pero que no es suficiente al final del día. ¿Por qué? Porque tenemos regiones del país que aún siguen propiciando escenarios que no son los más factibles para poder llevar a cabo una actividad económica. Y por ende sus poblaciones siguen teniendo dificultades para alcanzar el desarrollo que tanto tanto anhelan alcanzar, ¿no? Y que históricamente se les ha negado a raíz de esas estructuras vigentes. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Gracias. Todo claro, Lix. Perfecto. Vamos a pasar entonces al neoliberalismo que habíamos dejado en stand-by cuando hablábamos de la escuela clásica, ¿no? Que hablábamos de que era que propiciaba el neoliberalismo, pero necesitábamos abordar los otros dos aspectos de manera previa. En este aspecto del neoliberalismo es una corriente económica que se consolidó a partir de la década de los 70 como una respuesta crítica a esos enfoques intervencionalistas y estructuralistas del periodo anterior. Inspirado en el liberalismo clásico y potenciado por pensadores como Hayek y Friedman, el neoliberalismo plantea que los mercados libres son más eficientes que el Estado para asignar recursos, promover el crecimiento y generar bienestar. ¿Sí? Volvemos a una idea similar a la inicial, pero ahora le agregamos que no solamente no va a propiciar el crecimiento, sino ya se empieza a escuchar un poquito más la idea de que el crecimiento mismo sí puede dar lugar a ese bienestar. ¿Sí? En este enfoque, esa planificación centralizada es vista con escepticismo y se limita a que el rol del Estado es facilitar condiciones para el funcionamiento del mercado. Encontramos puntos aún muy similares a lo que era el liberalismo, pero vamos a ir viendo si sigue siendo igual efectivamente o hay algunas cosas adicionales que pueden darse, que los pueden diferenciar. Primero encontramos la primacía de mercado, algo que ya escuchábamos en el liberalismo, ¿no? Que los mercados tienden al equilibrio de eficiencia de manera perfecta y por tanto no tendría que propiciarse una intervención estatal. De eso surge el fundamento teórico número 2, que es que el rol del Estado debe ser mínimo porque debe evitar la interferencia directa en la economía. Y el fundamento teórico 3, que es la desregularización y la privatización. Promueve la eliminación de estos controles estatales y la transferencia de empresas públicas. De alguna manera, va acabando con el espectro estatal que había sido generado hasta entonces, con las distintas acciones que se habían presentado hasta ese momento. Su visión sobre la planificación económica la entiende como una planificación limitada. Rechaza que ésta pueda ser imperativa y se acepta una forma de planificación orientadora del mercado. Genera cierta desconfianza hacia la intervención estatal, argumentando que la planificación gubernamental genera ineficiencias, corrupción y distorsión de precios. Genera un énfasis en la planificación fiscal, en la cual centra en el equilibrio macroeconómico y la sostenibilidad fiscal.
De alguna manera pueden ir ustedes encontrando ciertas características de esta escuela del pensamiento en lo que actualmente se observa en Guatemala. ¿Qué instrumentos impulsa el neoliberalismo para llevar a cabo esta intervención? El primero de ellos son las políticas de ajuste estructural, promovidas, pues, veíamos nuevamente, por el Fondo Monetario Internacional, como habíamos visto en el diagrama del traslado del liberalismo al neoliberalismo, unas diapositivas atrás, ¿verdad? Durante los años 90, 80 y 90, una privatización y liberación comercial, por medio de la apertura de mercados, una reducción arancelaria y la reducción del tamaño del Estado, y un enfoque de evaluación costo-beneficio, el cual justifica de alguna manera intervenciones públicas puntuales a medida que puedan ser beneficiosas en relación a su costo. El neoliberalismo entiende que son acciones que el aparato estatal debe realizar. Milton Friedman, por ejemplo, creo que tembló. Pero bueno, volviendo a lo que nos corresponde, aportes de referentes claves que tenemos: Milton Friedman, defensor del monetarismo y la libertad de mercados, y Hayek, que es un crítico de la planificación central y defensor del orden espontáneo del mercado. Su relación con la planificación económica. El neoliberalismo propone una planificación económica reducida, centrada en esos marcos macroeconómicos de estabilidad, donde el papel del Estado se limita a generar reglas claras, previsibilidad y disciplina fiscal. Aunque reconoce ciertos usos de la planificación indicativa, desestima su uso como herramienta de transformación estructural o redistribución, ¿sí? Es decir, acepta que la planificación puede estar para indicar algunas reglas, pero como recordamos, la planificación indicativa, la particularidad que tiene es que no necesariamente debe ser atañible por completo, o debe ser de atención obligatoria, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, Lick, No, todo bien. ninguna. No, lector, no. Ok, perfecto. Hablemos entonces un poco de esos enfoques contemporáneos que veíamos. En las últimas décadas han surgido de alguna manera enfoques económicos que amplían la visión tradicional del desarrollo y la planificación, porque integran dimensiones sociales, culturales, ambientales y de bienestar subjetivas que no necesariamente eran visibles o consideradas anteriormente. Estos modelos nacen como una respuesta a los límites del crecimiento económico como único objetivo de la política pública y ofrecen nuevas formas de comprender el desarrollo y planificarlo de manera integral y sostenible. Por ejemplo, encontramos la economía del bienestar y de la felicidad, ¿sí? La cual es una economía conductual de alguna forma, que entiende que la influencia de la economía conductual se puede dar en el bienestar. Critica el PIB como único indicador de progreso, prioriza el bienestar subjetivo en la economía, entiende la importancia de la calidad de vida en el progreso, es decir, que no solamente basta con un crecimiento económico, si el mismo no puede observarse o percibirse en una calidad de vida. Y por último, entiende que la promoción de la equidad y cohesión social en la economía es necesaria también. Encontramos también otro enfoque como lo es la economía ecológica o la economía verde, cuyos principios se guían por medio de la sostenibilidad y el equilibrio ecológico, es decir, puedo producir, pero haciendo un uso racional de los recursos del medio ambiente, no necesariamente haciéndolo de la forma industrializada y desproporcional, que por muchos años se ha seguido implementando en varios países. Entiende que existen límites planetarios, por lo que asegurar la salud y estabilidad del planeta es necesario para propiciar el desarrollo en el largo plazo o la tendencia al crecimiento, para que puedan generaciones futuras también contemplar parte de esos resultados, ¿no?
algunos instrumentos económicos, como lo son las herramientas que promueven las economías verdes y sostenibles, una integración ambiental en planes políticas y políticas públicas, lo cual se observa cada vez más, no necesariamente por una aplicación total de la economía ecológica o verde, pero ese aspecto de planificación ambiental cada vez es más tomado en consideración en los distintos enfoques de planificación que un país percibe. Entonces, estas pequeñas economías contemporáneas o enfoques contemporáneos nos van dejando también ciertos detalles de interés y de atención para poder establecer cómo deben funcionar esas dinámicas económicas. Por último, de estos enfoques contemporáneos que vamos a abordar, encontramos la economía naranja. Esta pues es una promoción del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el valor económico que tiene la cultura y la creatividad. ¿Sí? Su enfoque básicamente es eso, que la creatividad está vinculada al crecimiento económico y el empleo. Y observa que existen más capacidades productivas que únicamente la venta de bienes y servicios, sino que la creatividad y la cultura tienen también esa capacidad de generar riqueza. Entre sus instrumentos apoya emprendimientos creativos y financiamiento especializado para estas dinámicas y actividades a fin de que puedan proliferar y generar efectos positivos en las personas. En cuanto a la planificación, establece la integración de planes culturales como motores del desarrollo económico local. Esto lo vemos también ya más presente en algunos países, primordialmente aquellos que tienen cierta historia cultural que pueden explotar. Nuestro caso puede ser parte de eso, aun con ello, no obstante, no necesariamente se ve reflejado actualmente en la planificación del Estado de Guatemala. ¿Cómo se relacionan estos con la planificación económica? Pues estos enfoques contemporáneos proponen una planificación más humana, sostenible e inclusiva, donde el desarrollo no se mide únicamente por indicadores económicos tradicionales, sino también percibe la necesidad de que la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y el respeto a la diversidad cultural sean medidos, respetados y por ende se realicen acciones específicas en la búsqueda de los mismos. La planificación entonces aquí se convierte en una herramienta multidimensional, adaptable a los desafíos de este siglo XXI. Y es que eso ha pasado también en los últimos años. Encontramos que antes la dinámica económica era muy distinta y teníamos problemas económicos fuertes, sí, pero no teníamos ciertas limitaciones que hoy en día ya encontramos. Por ejemplo, no sé si ustedes ya se llevaron la sorpresa y la noticia de que potencialmente sean la generación que no tenga dónde vivir, al menos no en propiedad. Suena feo, suena triste, pero pueden ser esa generación. ¿Por qué? Porque no hicimos un cuidado adecuado de muchas cosas. Centralizamos nuestra economía, pasaron ciertas decisiones económicas en torno a la dinámica que se tenía en el país, que hoy en día tiene el riesgo de que no solamente puede que no necesariamente no accedan a una vivienda, pero que si lo logran hacer, sea sacrificando muchos más rubros porque su cantidad de ingresos a destinar a esa necesidad va a ser considerablemente mayor a lo que en su momento sus padres pudieron hacer. Había incluso una broma por ahí de los años 2010, 2015, donde uno decía, antes porque parecía que salían los terrenos en cajas de cereales, y es la verdad. Antes los terrenos, las viviendas tenían un costo bastante accesible. Algo que hoy en día nosotros, como jóvenes, ya no encontramos a disposición. No obstante, tampoco es para que se depriman ni nada por el estilo, aún, sino que también para que consideremos que esa dinámica es parte de la evolución que estamos teniendo y de los problemas que cada vez adopta un país para entender cómo va a ser su planificación a fin de crear condiciones adecuadas para garantizar que estos problemas no se repliquen ni se agraven al futuro, y que de alguna manera las condiciones presentes también puedan ser subsanadas. Bueno, básicamente eso era lo que nos apartaba la sesión para el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna duda o comentario que quieran discutir respecto a la misma. Acá, claro, muchas gracias. Licenciado, buenas noches.
Buenas noches. Yo sí tengo una consulta, bueno, una duda. Estaba haciendo mis anotaciones, pero ya que ya se terminaron de explicar los tópicos que se tenían, quisiera poder expresarle una idea y si usted me corrige con relación a la misma. Cuando estaba hablando sobre la escuela del pensamiento keynesiano, podríamos decir entonces de que el keynesianismo tuvo una gran influencia en el pensamiento estructuralista latinoamericano, que especialmente, si bien entendí, que a través de la institución o de instituciones, pero en este caso como la CEPAL, ellos se enfocaron mucho en las ideas en algunas ideas de Keynes con relación a los problemas del desempleo y la demanda agregada en países industrializados. Ahí creo que mencionó a Friedrich, si no mal recuerdo también fue un economista también, que adaptaron estas ideas a la realidad de los países latinoamericanos o nuestros países, por decirlo así, que enfrentaban desafíos distintos entre los mismos. A raíz de eso, pienso que la CEPAL desarrolló el enfoque estructuralista, reconociendo de que en América Latina no solo bastaba con aplicar las recetas del libre mercado, porque nuestras economías como tal tenían estructuras productivas muy desiguales. En este caso podríamos mencionar los sectores agrícolas poco tecnificados, las industrias débiles y una gran dependencia de las exportaciones de materias primas, que además muchas de estas desigualdades venían desde la época colonial, si no me equivoco, y que se habían profundizado en el modelo primario exportador. Entonces, bajo este contexto, el pensamiento estructuralista, inspirado en parte por el pensamiento keynesiano, planteaba que el Estado no solo debía de intervenir activamente para transformar estas estructuras económicas, no solo para corregir los equilibrios temporales, como bien había una parte que se mencionaba ahí, o bien lo mencionó que se daba bajo los tiempos de corto, mediano y largo plazo, sino que también para cambiar, en este caso, la base productiva de los países, para promover ya sea la industrialización o reducir la desigualdad y diversificar la economía para generar más empleo. Entonces, no sé si en realidad, o bien, la idea del tópico que dio ahí fue que el keynesianismo fue la chispa importante por el cual el estructuralismo le dio forma propia o se dio forma propia en América Latina, con una visión mucho más profunda sobre los problemas del desarrollo. Eso era lo que le quería consultar. Perfecto, sí, de hecho lo mencionó casi todo, perfecto. Básicamente el keynesianismo fue la base sobre la cual surge el estructuralismo de la CEPAL. Lo que incorpora adicional la CEPAL a los pensamientos keynesianos es algo que Keynes ignoraba por ahí sí que la economía que él analizaba. Y en la economía que él analizaba, que en este caso era la economía americana y primordialmente de países desarrollados, no concebía necesariamente la idea de que existían diferencias estructurales, como lo hace ya el estructuralismo como tal. El estructuralismo refuerza adicionalmente a lo que ya Keynes marcaba, de que la demanda agregada podía beneficiar, de que la intervención estatal era necesaria. Le añade ese entendimiento de que las estructuras desiguales iban a propiciar que los resultados no fueran los mismos y que era necesario, por ende, entender cómo eran esas dinámicas de desigualdades para poder atender la situación desde esa perspectiva. Básicamente lo único que añade al keynesianismo, digamos, es ese análisis del centro-periferia como tal. Por cierto, ya viendo la hora, solo que pueden activar sus cámaras para una fotografía rápida. Uy, sí estuvo larga.